Señor viceministro de Comunicaciones, don Pérez Reyes, bienvenido a la Radio Nacional. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, señor Cuquín. Mucho gusto de estar acá. Efectivamente, el día lunes recibimos la comunicación de la empresa en la cual aceptaba de forma incondicional la propuesta que le hizo el gobierno peruano en términos de una propuesta de términos y condiciones que considera el gobierno peruano que es, digamos, apropiada, que es justa además, respecto de la renovación de la concesión de Telefónica. Y esta renovación tiene un componente importante, que ya lo señaló el señor ministro el día lunes, que está vinculado a compromisos de inversión y también de prestación de servicios gratuitos por un valor de 3.020 millones de soles durante los siguientes 18 años. Esto equivale aproximadamente a 1.184 millones de dólares. Estos son compromisos de inversión que la empresa naturalmente no haría. Es decir, estamos hablando de inversión en sectores sociales, es lo que le llamamos en el mundo de la regulación, son obligaciones de servicio universal que se le han impuesto a la empresa, y son, como le decía, inversiones que la empresa no haría si es que no estuviera esto en el marco de una propuesta que plantea el ministerio. Y obviamente esto no quiere decir que la empresa va a dejar de invertir, no, la empresa seguirá invirtiendo de acuerdo a lo que la competencia y sus competidores le impongan en otros sectores. Pero esta no son recursos para los sectores, digamos, de altos ingresos. Estos son compromisos y servicios de internet gratuitos para entidades del Estado, llámese colegios estatales, comisarías, postas de salud, en los lugares más alejados del país, ahí donde el Estado, digamos, tiene una obligación de asegurar la inclusión social de sus ciudadanos. O sea, básicamente es usted una inversión dirigida a sectores sociales, fundamentalmente. Efectivamente. Ahora bien, en el momento de la negociación, señor viceministro, me imagino que también se han puesto en debate otros temas, ¿no? Entre ellos, y pregunto si ha habido algún condicionamiento por parte de la empresa para que la deuda tributaria que se dice existe y que está en litigio sea considerada dentro de este contexto, o son cuestiones que marcan de forma paralela o por cuerdas separadas. ¿Cómo es el dato? Lo que ocurre es que, por un momento abstrayéndonos del caso concreto de Telefónica, cuando una empresa, digamos, paga sus impuestos, está sujeta, cualquiera, desde una chiquita a una grande, está sujeta a que la SUNAT acote la deuda y le diga, oiga señor, usted debe haber pagado 100 y ha pagado 80 o 70. El ciudadano, la empresa, tiene el derecho de discutir esa decisión de la SUNAT, de la autoridad tributaria, utilizando obviamente mecanismos que la ley establece. Es decir, uno recurre primero a la SUNAT, luego la SUNAT se pronuncia, si el administrado, si la empresa en ese caso no está de acuerdo, tiene la opción de ir al Tribunal Fiscal, que es todavía una entidad administrativa, y finalmente si el Tribunal Fiscal no le da la razón a la empresa, la empresa puede ir al Poder Judicial. Eso es lo que podemos hacer cualquier ciudadano del Perú, cualquier empresa peruana es lo que puede hacer, y es lo que hacen cientos de empresas todos los días. Telefónica lo que ha hecho es, discute las determinaciones de deuda tributaria que le ha planteado a la SUNAT, y lo que está haciendo es siguiendo ese proceso, digamos, en el curso que este tiene, es decir, Tribunal Fiscal. No ha existido en la negociación por ninguna de las partes discusión o condicionamiento respecto a ese tema de la deuda, ¿no? Exactamente, no se ha discutido. ¿Por qué? Porque nosotros no podríamos incorporar en el proceso de negociación un tema que todavía está en discusión en la vía judicial. Lo que pasa es que desde una perspectiva política, en el caso del Congreso, hay esa posición que incluso Johnny Lescano, el congresista, lo reitera repetidas veces, ¿no? Si usted me pregunta, digamos, como ciudadano, si yo creo que debería pagar sus impuestos tal cual estableció la SUNAT, yo le diría claro que sí, por supuesto. Creo que difícilmente... Claro, la objeción de la empresa, que tiene todo el derecho también de presentar sus alegatos, es que considera que el monto no es el correcto. Exactamente. Entonces, lo que nosotros no hemos hecho es incorporar este tema en el proceso de renovación por dos cosas. La primera, porque la normativa no establece una evaluación tributaria, digamos, respecto a como un condicionamiento para la renovación. Y segundo, porque
le estamos hablando de un procedimiento además que está en curso. No hay una sentencia ni del Poder Judicial sobre este tema que pueda uno decir, ok, el Poder Judicial ya lo sancionó y la empresa no ha pagado. En ese caso sí hay una cosa un poco más compleja, ¿no? Otro tema, viceministro, de objeciones. Vamos primero con las objeciones y luego vamos a ver el camino ya, digamos, para lo que va a significar la inversión. Es que se habría también condicionado de alguna u otra manera subsidiar tarifas. Eso, por un lado, ¿se va a subsidiar en favor de la empresa o subsidiar en favor del usuario? No, esto es en favor del usuario, claramente. Lo que estamos planteando es una tarifa, la tarifa social, que es una tarifa que va a beneficiar a los, vale la redundancia, beneficiarios de los programas sociales, llámense Juntos, Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, y también... Para especificar, para el que nos está escuchando, por ejemplo, de la Pensión 65, ¿qué significa el subsidio para ellos? ¿Cómo lo que ello significa es que una persona beneficiaria de Pensión 65 va a ir, digamos, que está registrada en las bases de Pensión 65, esas bases, no, digamos, nosotros las estamos procesando, entonces esa persona se va a acercar a un centro de atención de Telefónica cuando ya esté implementado todo esto y pedirá que le den ese plan tarifario. Ah, correcto. O sea, puede inclusive comprar, vamos a poner un ejemplo muy concreto. Puede comprar un equipo que tiene un plan tarifario subsidiado. La verdad, preferimos llamarle un plan, la tarifa social. Social, correcto. Un plan social. Ese plan sería específicamente de menor cuantía para este beneficiario. Para este, exactamente. Exactamente. Y así en cualquiera de los programas sociales. Sí, exactamente. La implementación de todos este tipo de equipos en comisarías, en postas, ¿cómo se va a realizar? Ahí va a depender de la localidad. Por ejemplo, hay localidades que están básicamente vinculadas a las 56 provincias en las cuales Telefónica Móviles tiene cobertura de fibra óptica. En esos casos, la conexión es una conexión convencional de Internet, un Speedy comercialmente hablando, de 6 megabits por segundo, que es el mejor internet que hay hoy día en el mercado. Entonces, esa es la forma en la cual una comisaría, por ejemplo, va a tener una conexión. Obviamente lo que va a pasar es que nosotros vamos a coordinar con la Policía Nacional cuáles son los locales, la ubicación específica de los sitios, y se va a indicar a Telefónica, tienes que instalar en estos sitios, ¿no? Eso es en el caso de las localidades que están digamos, a lo largo de la red de fibra óptica de Telefónica. Las que estén también a lo largo de la red dorsal que el Estado está desarrollando tendrán el mismo tratamiento cuando esta red dorsal se despliegue. Y luego hay un conjunto de centros poblados. En este primer paquete que le menciono, básicamente estamos hablando de capitales provinciales, de zonas urbanas claramente. Pero hay un segundo grupo a los cuales también va a haber internet para las comisarías, para las postas de salud y colegios estatales, que están más bien ubicados en localidades más alejadas. En esos casos la conexión ya no va a ser por el Speedy, o sea, por el ADSL se llama técnicamente, sino va a ser a través de conexiones satelitales. Y en este caso se van a instalar 661 conexiones satelitales en, digamos, los distritos más pobres del país, en los cuales justamente esa conexión de internet que es equivalente a los 6 megabits, digamos, es un 2 megabits al 35% técnicamente se dice. Esa conexión va a permitir que justamente la comisaría, la posta de salud y el colegio puedan tener acceso a internet satelital en principio, y cuando llegue la red de fibra óptica a esos distritos será sustituida por una conexión de Speedy. Viceministro, permíteme, Gustavo. Sí. Se ha comentado, y lo hemos escuchado en algunas observaciones que se han hecho en los medios, ¿no?, respecto a que este contrato podría ser singular para Telefónica. Pero yo le pregunto, ¿ese mismo marco contractual que se ha establecido, que se va a suscribir, va a ser el referente para los próximos que venzan, tipo Claro, tipo Nextel, etcétera? Sí, bueno, el contrato de Claro vence en el 2021, si no recuerdo mal. ¿Pero hay alguno que venza ya casi inmediatamente? Tenemos, sí, hay, digamos, en 2017 vence otro de telefonía móvil. ¿De telefonía móvil de la misma empresa? De la misma empresa, exactamente. Tiene todavía un contrato pequeño. La red ellos tienen 4 contratos, 3 son los que ya están vencidos y queda uno todavía vigente que vence en el 2017. Pero en principio la regla va a ser la misma. O sea, el Estado peruano va a aplicar el mismo criterio, es decir, va a plantear unos términos y condiciones que justamente permitan hacer obligaciones de servicio universal. ¿Por qué se ha establecido 18 años? ¿Cuál ha sido el concepto de los 18 años y algunos meses? Ok, la ley establece, la ley de telecomunicaciones establece que cuando una empresa solicita la renovación, tiene 2 opciones. O solicita la renovación total o la renovación parcial. La misma ley establece que los plazos de concesión son por 20 años.
de forma tal que si la empresa solicita la renovación total, solicita la renovación por 20 años más. En el caso de la renovación parcial, la empresa cuando solicita esta renovación parcial, solicita renovaciones cada 5 años. ¿Ok? Durante los siguientes 20 años, pero cada 5 años. Telefónica Móviles ha optado por la renovación total, es decir, la renovación de los 20 años en paquete. Lo que procede luego, lo que corresponde luego es que el OCIPTEL haga un informe de evaluación de la prestación de servicios en el periodo previo, los 20 años. Y es lo que ha hecho OCIPTEL. Y lo que tiene que hacer OCIPTEL ahí es determinar cuál es la penalidad, el castigo que le corresponde a Telefónica, en este caso, por digamos, haber incumplido cláusulas contractuales o por haber tenido infracciones, sanciones o algunas, digamos, incumplimientos contractuales o a la normativa vigente. Luego de esa evaluación, OCIPTEL ha determinado que corresponde una penalidad, un castigo de 1 año, 2 meses. De forma tal que si el plazo por ley era 20, la penalidad de OCIPTEL lo que hace es reducir el plazo de 20 a 18 años, 10 meses, justamente debido a estos problemas con penalidades que planteaba OCIPTEL. ¿Cómo se va a hacer ahora, a propósito, entra en vigencia el nuevo contrato una vez que se suscriba? Sí. ¿En qué, más o menos, en cuánto tiempo después empieza la fiscalización para saber si está cumpliendo con lo prometido? Sí, el contrato tiene, digamos, una serie de obligaciones establecidas a lo largo de los 18 años, 10 meses. Las obligaciones principales de las que estábamos hablando en servicios gratuitos y cobertura y acceso a Internet están, digamos, calendarizadas a lo largo de 48 meses. A lo largo, en el texto del contrato se plantean, cada una de las metas tiene cronogramas y tiene hitos que se van a ir cumpliendo, no algunos a los 12 meses. Digamos, son 4 años que depende. Este gobierno ya no llegaría, o sea, sería la aplicación sí, hacia el final del próximo gobierno. Al comienzo del próximo gobierno. Claro, lo que ocurre es que, acuérdense que aquí detrás de eso hay una visión de Estado, no solamente de gobierno. No, ya el presidente ha dicho claramente, ¿no? El presidente ha fijado que se van a respetar no solo la estabilidad jurídica, ¿no? De los contratos y todo lo que hay. Ayer mismo lo ha reiterado durante la presencia de Rajoy, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces, en eso no está en discusión, sino uno se pregunta si la implementación, porque las objeciones que se han registrado en los últimos tiempos a través de los distintos elementos políticos han dicho que Telefónica demoró al comienzo, ¿no? En este último tramo del hacer inversiones que le correspondían hacer. Entonces, para evitar esas observaciones y esas demoras, este nuevo contrato obliga a la empresa a este plazo, este cronograma. Sí, este cronograma, como le digo, tiene cronogramas de instalación de inversiones que está, algunos casos a los 12 meses, otros a los 24, otros a los 36, otros a los 48. Eso está vinculado con la complejidad. Por ejemplo, en varias de las obligaciones, la empresa tiene que hacer extensiones de red. O sea, hay que hacer inversiones canalizando, haciendo ducterías. Estamos hablando de, por decir, a ver, yo no soy un experto en telefonía, pero digamos fibra óptica, banda ancha. Sí, estamos hablando de banda ancha. En buena parte de los compromisos tienen que ver con banda ancha. Algunas son conexiones satelitales, por ejemplo, y uno de los problemas que tenemos en este momento es que no hay necesariamente la capacidad satelital en este momento como para generar la obligación inmediatamente. Entonces, la idea es que estas son obligaciones que se van a ir cumpliendo a lo largo de los siguientes 4 años y que la empresa va a sostener luego durante todo el contrato de concesión. Técnicamente es imposible que se pueda hacer esto en 1 año. Esto requiere, la verdad, un proceso más largo porque hay desde restricciones de instalación de equipos hasta disponibilidad de espectro, ¿no? y también, perdón, de espacio satelital, perdón, y también obviamente limitaciones de tipo práctica, es decir, hay que hacer construcciones en las calles, hay que pedir permisos municipales, hay que, aunque no lo crea, es una cosa compleja, hay que identificar los sitios en los cuales se va a hacer esa inversión, que es todo un problema, porque a veces ocurre que los locales del Estado se mueven. Eso va a ampliar la red, digamos, por decirlo definitivamente. Ahora, ¿cuál es la cobertura? Digamos, ¿tienen alguna estadística en este sentido? Eso por un lado. Y por otro, ¿hay la perspectiva de un nuevo operador de Telefónica aquí en el Perú? Sí. Una cosa que quería mencionar también, que un logro importante de esta negociación exitosa con la empresa, es que tenemos, después de que se firme el contrato, vamos a tener asegurados que en los siguientes 4 años, el 100% de las capitales de distrito del Perú tienen cobertura de telefonía móvil. El 100% de los centros poblados con más de 400 habitantes, es decir, el 82% de la población va a tener cobertura móvil en su centro poblado.
¿no? Luego vamos a asegurar también que el 100% de los distritos fronterizos, de las capitales de distritos fronterizas, tengan acceso a Internet. Entonces, la idea ahí es que esta es una obligación de servicio universal que va a asegurar que los más pobres del Perú tengan acceso al Internet, tengan acceso a servicios de telecomunicaciones en condiciones similares a las que tenemos aquí en Lima. Ahora, mencionaba usted el tema nuevo operador en del nuevo operador de telecomunicaciones. Este operador, el cuarto operador, la empresa Vietel, que es una empresa de Vietnam, está iniciando operaciones técnicas en estos días, comenzando la siguiente semana, y esperamos que en el más breve plazo ellos inicien operaciones comerciales, lo cual va a traer justamente una cosa importante. Hay un cuestionamiento que se hacía respecto de ¿y qué traía esto de bueno para los habitantes de las ciudades? Porque claro, hay la idea que, oye, esta es una renovación que beneficia mucho a los que están fuera de las grandes ciudades, sobre todo de Lima. Y te preguntan unos, ¿y qué pasa con los ciudadanos que ya tenemos teléfono, ¿no? La verdad, lo que va a ocurrir es que vamos a hacer, justamente hace unas semanas, creo que unas 6 u 8 semanas, el OCIPTEL ha prepublicado una serie de normas de calidad. ¿Por qué? Porque lo que hemos percibido, que los problemas que hay en las telecomunicaciones, concretamente en telefonía móvil, son básicamente dos: calidad del servicio y precios. En términos de precios, esto se va a resolver con la entrada del cuarto operador. Justamente la entrada del cuarto operador va a asegurar que hay una dinámica de competencia y de precios que nos lleve a tener mejores precios que los que tenemos hoy día. Y respecto al tema de la calidad, justamente comentaba que hace unas semanas el organismo regulador ha prepublicado un nuevo reglamento de la calidad de los servicios, y en eso se incorporan una serie de temas. Por ejemplo, reducciones en los tiempos de atención de los clientes en los centros de atención de las empresas. Yo he estado el otro día, hace 3 semanas, en un centro de atención de una empresa, 3 horas. O sea, perdí 3 horas de un día sábado de mi vida. Es una pregunta que yo tenía de de parte del público, claro, pero la idea es que ¿el contrato obliga a la empresa? No se ha puesto en el contrato porque el problema ahí no es solamente de Telefónica, sino es de los otros operadores también. Entonces lo que se va a sacar es una norma de calidad aplicable a todos los operadores. De servicios al público. Exactamente. Porque si lo ponemos en el contrato sería solo aplicable a Telefónica. Y la idea es que esto beneficie... Por ejemplo, gran parte de las quejas que hace, por ejemplo, la Asociación de Protección al Consumidor, ¿no? ASPEC, dice que la gente va a hacer un reclamo a cualquiera de estas oficinas de un operador y se la pasa como usted mismo reconoce. Siendo usted viceministro, usted pasa 3 horas. ¿Qué será un ciudadano que va ahí a pedir un cambio? Y encima ni siquiera le invitan un lonche, porque si se queda usted 4 o 5 horas ya por lo menos debe invitarle algo. No solamente fue anecdótico, no, sino que delante mío estaba la sugerente legal de los OCIPTEL. Ah, caramba, mire, eso tiene que totalmente, ¿no es cierto?, desaparecer. Bueno, en conclusión, para ya comunicarle al público que le esté escuchando, este contrato garantiza un buen servicio, una mayor inversión, una mayor cobertura y una verdadera sensibilización de la empresa respecto a las necesidades de comunicación del país. Así es, exactamente. Justamente el gobierno por eso ha querido imponer en estos términos y condiciones, justamente condiciones que aseguren una mayor inclusión social, que finalmente los ciudadanos del Perú, de ese Perú que no siempre es atendido, pues tengan a través de estos compromisos mayor cobertura, mayores servicios. Una cosa que no le he mencionado, don Alberto, es que en el caso, por ejemplo, de la cobertura móvil, uno de los mayores beneficiados vía las tarifas de la tarifa social van a ser los beneficiarios de los programas juntos. Es decir, van a poder ahora comunicarse a una tarifa al 50% menor del precio normal durante los primeros 40 minutos, pero con un tema adicional. Es que no solamente es una tarifa más barata, sino además cobertura, porque va a haber cobertura en esos sitios, que va a permitir, por ejemplo, que la nueva ley de banca del billete, la billetera electrónica, permita pagarle a los beneficiarios de Juntos a través del celular y ya no tener que incurrir en todos esos onerosos costos de llevar el dinero a esos sitios. Es muy importante, por cierto que sí. Bueno, aprovecho la oportunidad que estoy ya al micrófono para decir al que me sacó mi teléfono celular de mi bolsillo el día de ayer, que por favor me lo devuelva porque están las fotos de mis nietos, pues, ya, y se queda después con el teléfono para recuperar las fotos de mis nietos, caramba. Eso es lo que más Cancélelo inmediatamente. Ya lo cancelé, pero estaban las fotos de mis nietos. Pues. ¿Pidió el bloqueo del email? Sí. Es importante eso, bloqueado, sí, hemos bloqueado todo. No solamente bloquear la línea, sino bloquear el email para que el equipo esté bloqueado, no solamente el chip. Ah, exactamente, porque además tiene un código, ¿no? Exactamente, o sea, es que hay dos bloqueos, el bloqueo de la línea y el bloqueo del equipo. Se anula el equipo. Te lo mostré, ¿no? Un equipo de última generación. Bueno, yo ya, no hay problema, se puede reemplazar, pero las fotos de mis nietos. Eso que tiene más valor.
Y como el señor viceministro está en la misma línea como representante del gobierno con nosotros en Radio Nacional, que estamos luchando profundamente contra la corrupción y queremos que todos en el país estemos unidos para esta lucha, nosotros hemos institucionalizado aquí en Radio Nacional y a todos nuestros invitados le damos estos caramelitos que vienen con una envoltura impresa por TV Perú y Radio Nacional, para que cada vez que usted chupe su caramelito se acuerde que hay que luchar contra la corrupción. Me parece muy bien. Le damos para usted, ¿no es cierto? Y mucha suerte. Muchas gracias.